Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. Soy su facilitadora Luz Shadira Ríos. Vamos a empezar, les voy a compartir mi pantalla. Y bueno, esta es la sesión de dudas de la semana número 4 del módulo 3. El orden de nuestra sesión será empezar por las áreas de oportunidad y fortaleza de la semana 3, nuestros propósitos formativos del módulo, lo que serán los elementos, recordar los elementos básicos del foro de apoyo y los elementos para la evaluación. Un ejemplo de la participación en el foro debate semana 4, el ejemplo de participación en foro debate semana 4, evaluación de la participación individual, un ejemplo del proyecto integrador, consideraciones finales para este cierre del módulo y finalmente las referencias ocupadas para realizar esta sesión. Finalmente, les confirmo que la asistencia debe confirmarse a través de un formulario que se anexan en los comentarios. Bien, ¿cuáles han sido nuestras áreas de oportunidad y fortaleza? Las áreas fortaleza, los felicito, ha sido entregar en tiempo sus actividades integradoras, el uso de la tecnología para poder personalizar sus actividades. Las áreas de oportunidad, pues es que tienen que leer con más detenimiento las instrucciones para cumplir con todo lo solicitado en sus actividades. Esto mismo incluye también leer la rúbrica de evaluación que se presenta en las mismas instrucciones para que sepan cuáles son los elementos que deben siempre incluir en la actividad y así obtengan una calificación aprobatoria. Deben tratar de evitar el plagio académico a través de las citas, el parafraseo y las referencias. Los aspectos de ortografía y redacción, bueno, aunque muy pocos han tenido esta incidencia, pero siempre es recomendable que al final de escribir su actividad le den una última lectura, dejen descansar unos 5 minutos, le dan la lectura y así van a poder identificar pues algunos textos que no son tan coherentes o algunos detalles de ortografía y redacción que el propio Word no les está marcando. ¿Okay? Parte de las áreas fortalezas en la participación de los foros clase y debate es que han tenido una participación activa, los felicito. Las áreas oportunidad es que les recuerdo que el equipo moderador de cada semana, en este caso el equipo número 4, debe moderar, coordinar y planear esta moderación. No solamente es participar y contestar la pregunta detonadora. Aquí es moderar las intervenciones de sus compañeros. También ya les he proporcionado algunas herramientas para poder realizar de una manera más adecuada esta moderación. Bueno, siguiente punto es que traten de argumentar y fundamentar siempre el planteamiento detonador, cualquiera que sea el foro, clase o debate. Siempre debemos buscar en fuentes confiables información que respalde su punto de vista. Les recuerdo también ingresar diariamente para que no pierdan el hilo de la conversación, que deben realizar mínimo 3 participaciones, una que conteste la pregunta detonadora, otra que retroalimente a sus compañeros y otra que resuman lo dicho, es decir, que anexen las conclusiones de ese foro. Ojo, porque en algunos casos se ha presentado que es una sola participación, pero dividen por párrafo la participación, entonces pareciera que son 3, pero no. Entonces procuren que toda la información que quieran agregar esté dentro de un comentario, una participación, ¿ok? Lo que se evalúa no es la cantidad de comentarios que publican, sino que realmente tengan estas 3 participaciones. Uno que conteste la pregunta detonadora, otro que retroalimente a algún compañero y otro que den las conclusiones, ¿ok? Bueno, eh, posteriormente también en los foros debemos tratar de evitar el plagio académico citando, parafraseando y referenciando sus fuentes. Ojo, les recuerdo que no es suficiente con anexar la URL. Debemos citar y referenciar, ¿ok? Bueno, en la sesión síncrona, en el caso de las sesiones, los felicito porque han estado contestando el formulario de la sesión que aparece en los comentarios de la sesión 1, 2, 3, ahora también será de esta sesión, y los invito a tratar de ingresar y participar en las sesiones síncronas para que ustedes mismos manifiesten sus dudas y sea más productiva esta sesión, ¿ok?
Les recuerdo entonces que el propósito formativo de esta unidad, de este módulo, es que ustedes identifiquen diferentes perspectivas y les recuerdo, esto solo lo van a lograr si investigan en más de 3 fuentes confiables, no en blogs, no en cualquier página, sino en fuentes confiables que ya saben las características. Deben leer artículos, deben leer libros, deben leer artículos científicos y académicos, entonces para que puedan obtener diferentes puntos de vista y formen el propio. Desarrollar una postura propia es en base a esto, ya que identifico diferentes perspectivas, pues también ya puedo desarrollar una postura propia. Y todo esto lo voy a lograr si tengo estrategias de lectura y de escritura. Bueno, les vuelvo a repetir, les he proporcionado esta infografía que les da los elementos básicos que se van a evaluar en este módulo, les da qué es cada foro de apoyo, pero sobre todo estos elementos básicos que lo van a estar ocupando en todos sus módulos, cómo organizar su tiempo, cómo identificar qué son las fuentes confiables, cómo hacer una lectura rápida de un artículo. Ustedes dicen, pues nada más tengo tiempo limitado, ¿no? Entonces, en 5 minutos, ¿cómo puedo identificar si ese artículo, ese libro me sirve para mi tarea, mi actividad? Cuidar mi ortografía, algunos tips de cómo mantener una ortografía adecuada, cómo realizar un resumen y cómo identificar y evitar el plagio académico. ¿Ok? Bueno, en la evaluación les recuerdo que es parte de la anterior infografía, todo está contando para su calificación final, ya estamos en semana 4. Entonces, a que hayan el equipo moderador que en cada semana le correspondía, que se hayan organizado por correo o mensajería para organizar y distribuir las participaciones de sus compañeros, eso es lo que se va a calificar. En el caso del foro clase, bueno, que es moderado por una servidora, que hayan leído las instrucciones y que hayan contestado a los planteamientos detonadores, retroalimentado y dado conclusiones de acuerdo a la rúbrica de evaluación. Entonces, siempre se les recomienda en ambos foros que participen mínimo 3 veces, que contesten lo que ya hemos dicho, la pregunta detonadora, retroalimentar a sus compañeros, emitir una conclusión, respetar las reglas de etiqueta, que ya lo vimos en semana 2, y realizar comentarios argumentados y fundamentados. Eso siempre se los he estado repitiendo cada semana. ¿Ok? Bueno, en cuanto a las actividades formativas, ha habido semanas que sí hemos tenido y que no hemos tenido, pero siempre han estado las actividades integradoras y todas pues ya se dieron cuenta que fueron cada domingo antes de las 23:55 y ya saben que pues para poder realizar estas actividades debieron de haber leído todos los recursos de la semana y con esto podían entregar actividades de mejor calidad. En este caso y en esta semana lo más importante es el proyecto integrador, que vale el 30% de su calificación final. No hay prórrogas en este proyecto integrador, entonces es importante que se organicen para entregarlo antes del domingo, antes de las 23:55 horas. Planea, tu tiempo para hacer varios borradores. El proyecto integrador no es fácil, requiere dedicación, más tiempo que el de las actividades integradoras porque incluye todo lo que hemos estado viendo. Entonces sí es importante que le dediquen más tiempo. ¿Ok? Y aquí están algunas sugerencias que pueden pausar el video y leerlas con detenimiento, pero que es lo que les he estado pidiendo en cada actividad integradora. ¿Ok? Bueno, siguiente. El ejemplo de participación en el foro debate. Este ejemplo se los compartí por correo electrónico, en el foro mismo y por mensajería. Es importante que ustedes siempre en cada participación, principalmente en la primera en la que contestan la pregunta detonadora, que confirmen que están contestando la pregunta detonadora con todos sus elementos y que fundamenten su punto de vista con fuentes confiables, citándolas y referenciándolas. Aquí está el ejemplo. En esta semana 4 nos decía la pregunta detonadora que anexaran un ejemplo de un recurso estilístico, así como el tipo de texto o lenguaje donde lo hallaste. Entonces, leyendo los recursos de la semana, en este caso del recurso estilístico, principalmente recuperado de la semana 4, dice, me llamó la atención en mi caso la elipsis, en la cual
y ojo, aquí estoy parafraseando, no estoy copiando y pegando lo que dicen, sino con mis palabras estoy diciendo lo que entendí, pero tratando de no cambiar el sentido del autor. Entonces, la elipsis en la cual se sustituyen algunos elementos por otros. Entonces, yo le ejemplifiqué con la rima 23 de Adolfo Becker. Aquí está mi cita del 2016 y aquí está mi referencia. Aquí me equivoqué, es 2016. Bueno, Poemas del Alma es la página, es la rima 23 de Gustavo Adolfo Becker y esta es la página, ¿ok? Bueno, de esta página, aquí sí va entre comillas porque sí copié y pegué. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué daría por un beso. Entonces, como aquí se omitió la palabra, se cambiaron los elementos, entonces justamente por eso es una elipsis, por eso es mi ejemplo. Entonces, aquí yo comento, este es mi punto de vista. Seleccioné este ejemplo porque en anteriores ocasiones he leído esta rima y es una de mis favoritas. Entonces, si se dan cuenta, estoy utilizando el parafraseo, que es qué es la elipsis con mi propia palabra, pero basado en un recurso de prepa en línea, y utilicé una cita que retomé de esta página de Poemas del Alma. Entonces, esa es la diferencia. La cita es copiado y pegado, el parafraseo es dicho con mis propias palabras. ¿Ok? Si tienen más dudas de cómo realizar esto, vean este video explicativo. Ahí voy paso a paso de cómo hacerlo en Word. También es lo mismo para hacerlo en PDF, digo en PowerPoint. Entonces no es difícil y básicamente una cita debe tener el año y los apellidos y el año del autor, como aquí pongo. El autor fue prepa en línea y lo puse desde antes. Bueno, creo que aquí me faltó, por ejemplo, pero aquí sí puse Gustavo Adolfo Becker 2016. Este es el autor y este es el año. Esta es mi cita, ¿ok? Y en el caso de las referencias sí deben ir completas. Otra vez, con apellidos y nombre del autor. Ujú. En este caso, como todos son, prepa en línea es el nombre de una organización, pues va el nombre de la organización, de la escuela. En el caso de Poemas del Alma, pues no es un autor en particular, son varios autores, pero se anexa el nombre de la página. Pero bueno, 2017 es la fecha de publicación, el título del artículo es, en este caso, la rima de Gustavo Adolfo Becker, y la página o párrafo. En este caso, aquí podría faltar el párrafo. Si se les olvida, no pasa nada, es lo menos, pero procuren poner la página. Luego, la dirección URL recuperado de. Ojo, porque la mayoría solo me pone lo que está en morado, la URL, y no. Lo mínimo que debe llevar es el autor, el año, el nombre del artículo y la URL. ¿Ok? Bueno, este es el ejemplo del foro debate. El ejemplo del foro clase es con los mismos elementos, contestar la pregunta detonadora, fundamentar con citas, parafraseo y referencias. Vamos a contestar. Y dice, hola, buenas tardes, compañeros. Con respecto a los planteamientos detonadores, mis respuestas serían 1, porque son dos planteamientos detonadores. Los elementos que conforman el discurso son, y ojo, aquí ya les di la respuesta, pero ustedes también busquen más información, ¿no? Esto es lo que está en base a prepa en línea. 1 es el contexto, 2 es el tema, 3 es a quién se dirige, 4 es la ideología del texto o lo que estás leyendo de tu recurso, 5 son los recursos lingüísticos, 6 son las argumentaciones y 7 son las estrategias de apoyo. Esto es de acuerdo con prepa en línea 2017, que en mis referencias dice que lo obtuve del contenido extenso unidad 3, página 18, recuperado de esta dirección. ¿Ok? Bueno, posteriormente dice, después de ver el video, decía el planteamiento detonador que identificara de uno de estos elementos, uno, y lo ejemplificara. Entonces, después de haber visto los videos de ambos discursos, yo retomé el contexto y como parte del contexto hay una diferencia de 37 años entre ambos discursos. Entre el 12 de octubre de 1979, que fue el discurso de Fidel Castro, y el discurso de Donald Trump, que es el 24 de octubre del 2016. Y aquí tengo mis citas, ojo, porque puse entre comillas los años, porque esto es de acuerdo a las fuentes que investigué, aunque generalmente las fechas que son muy evidentes
de conocimiento común, por ejemplo, el Día de la Independencia, no iría entre comillas, pero en este caso sí lo puse porque no obtuve una información muy confiable de bien las fechas. Entonces, de acuerdo con el Excelsior, el artículo, cuando Fidel Castro cimbró su palabra en la ONU en 1979, pues dice que esa fue la fecha. El que más me causó duda fue el video, porque el video que nos proporciona Prepa en línea, pues solamente traté de buscar en otras fuentes de periódicos, etc., que también me falta un poco más de tiempo. Cuándo fue que se realizó esa conferencia, en dónde fue, etc., pero no conseguí mucha información y me quedé con lo que Prepa en línea nos dio. Entonces, según en la publicación de YouTube, decía que fue del 24 de octubre del 2016. Y aquí es donde está mi cita, que es Visión Profética 2016, que así se llamaba el video de YouTube. Y aquí abajo está mi referencia completa. Visión Profética, así se llama quien lo publicó, 2016, el discurso de Donald Trump, que le podría costar la vida, ¿no? Recuperado de, y aquí está mi URL. Entonces, si se dan cuenta, el primer punto, mi primera respuesta es un parafraseo de Prepa en línea. ¿Ok? Porque no copié y pegué, pero sí retomé esta información de Prepa en línea. El segundo punto es una cita, porque sí copié y pegué las fechas que decían estas fuentes. Por un lado el Excelsior y por otro lado el video de YouTube. Y luego viene mi comentario personal, mi opinión. A pesar del tiempo que ha pasado entre ambos discursos, el tema de la distribución de la riqueza, la necesidad del trabajo colaborativo para resolver los problemas globales de países en necesidad y el nacionalismo extremo son temas vigentes y que requieren una solución. Saludos. Y listo. Así es como ustedes deben procurar redactar su participación. Con esto estarían cumpliendo con todos los elementos, contestando ambos planteamientos detonadores, citando, parafraseando y referenciando. ¿Ok? Bueno. Siguiente es la participación individual. Ya estamos en semana 4. En semana 3 les comenté cómo iba a ser la calificación, pero ahorita ya se los confirmo. La calificación o este puntaje, estos 5%, el primer porcentaje va a ser que hayan cambiado su foto de perfil y que hayan publicado su presentación en el foro social. 2. Que hayan visto todos los videos de sesión de dudas y el uso de las plantillas o ejemplo de las actividades. Yo les dedico tiempo para hacerles un ejemplo y les pido que los utilicen porque les facilita hacer el trabajo y 2, porque cumplen con todo lo que ahí si hacen todo lo que se les pide en las plantillas, cumplen con la rúbrica, las instrucciones y entregan un trabajo para un excelente puntaje. Tercero, confirmen asistencia a las sesiones síncronas con el llenado de los formularios de cada sesión. Aunque hay muchos que lo hacen, hay otros tantos que no. Entonces, ojo, este punto, si ustedes llenan el formulario de cada sesión síncrona, estarán teniéndolo. Cuarto, que utilicen la metodología APA, que es lo que les acabo de mostrar, para citar y referenciar actividades integradoras, proyecto integrador, foro clase y foro debate. 5, que cuando les haya correspondido su semana para moderar el foro debate, lo hayan hecho, mandando correos, mandándome copia a mí o anexándome en su chat grupal para ver que sí se estaban organizando, etc. Si no lo hicieron, pues este punto no será para ustedes. Ok, finalmente con el proyecto integrador vamos a realizar un ensayo. Primero lo que tenemos que hacer es seleccionar un fenómeno de los que nos está proporcionando Prepa en línea. En este caso puede ser el movimiento estudiantil de 1968, el sismo de 1985, un fenómeno natural ocurrido en tu localidad, es decir, que tú lo selecciones, o un hecho histórico acaecido en tu localidad. ¿Ok? Posteriormente, que investigues en fuentes confiables. Ya escogí, por ejemplo, el movimiento estudiantil de 1968. ¿Ok? Entonces ya investigué, empezaré a investigar a través del Google académico, a través de X buscador como Mendeley, por ejemplo, cuándo y cómo sucedió este fenómeno en México. ¿Ok? Posteriormente, ¿cuáles fueron las consecuencias sociales y culturales de este fenómeno? Posteriormente, ¿cuál era tu postura sobre los fenómenos naturales antes de lo estudiado en este módulo y cuál es tu postura ahora? Es decir, cómo cambió tu postura inicial al final. Ya cuando tengo toda esta información, ahora voy a redactar mi ensayo. El formato que debo tener es que sea de 4 hojas mínimo, que debe tener un margen normal, con fuente Calbri en 12 puntos, los títulos en 14 y negritas.
un interlineado de 1.5, el texto justificado y los títulos centrados. En la primera hoja yo voy a anexar mi carátula con toda mi información. En la segunda y tercera, la introducción, objetivo y desarrollo. En la cuarta, las conclusiones con argumentos, citas, parafraseo y que todo esto conteste en la pregunta central del ensayo. ¿Okay? Les recuerdo que siempre deben checar la información. Por ejemplo, ya hay varios detalles o ya habíamos visto en semanas pasadas los dos primeros fenómenos, entonces ya tienen información proporcionada de prepa en línea, que siempre guarden su archivo con la nomenclatura solicitada, que tengan carátula de desarrollo y referencias. Si se dan cuenta, esto no ha cambiado y los estaba preparando justamente para este ensayo. Que chequen la rúbrica de evaluación de la actividad para que confirmen que están cumpliendo con todo lo que se les pide, que utilicen fuentes confiables. Y ojo, para eso, si necesitan regresarse a los materiales que les di, va a ser básico, porque algunos todavía siguen utilizando cualquier página y eso no es aceptable en un trabajo académico. Y que citen o parafrasen mínimo a 3 fuentes confiables. Finalmente, que anexen su código de honor. ¿Ok? Bueno. Aquí tenemos las características de un ensayo básico. De acuerdo a lo que pide la actividad, en la carátula mínimo debemos poner el título de la actividad, su nombre completo, el módulo, la fecha y el nombre del facilitador. En la introducción y desarrollo vamos a poner introducción, su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de su ensayo? ¿Cuál es su tema principal? El desarrollo va a ser que manifiesten y argumenten una postura sobre el tema con sus argumentos en pro y en contra. También podrían ser 3 argumentos a favor, pero para la argumentación como tal es más fácil poner uno pro y uno en contra y finalmente ustedes decidan con qué argumentos se quedan. Pero bueno, si quieren poner 3 argumentos a favor no hay ningún problema. Citas y parafraseos, siempre, siempre. Como aquí vamos a investigar desde el principio diferentes fuentes, mínimo 3, pues vamos a tener que citar dentro del escrito las referencias, las fuentes, y finalmente vamos a enlistar las referencias con todos los detalles solicitados. En las conclusiones vamos a expresar una postura final, como les decía. Aunque yo tengo 2 puntos de vista o 3 o 4 investigados, mi postura final es la siguiente. Finalmente, las referencias, que debemos enlistar cada fuente siempre con los apellidos y el nombre del autor, la fecha de publicación del artículo o del libro, título del artículo o del libro, la página o el párrafo de donde obtuve la información y la dirección URL. ¿Ok? Para poder hacer un adecuado ensayo, y esto es lo más básico, en este módulo estamos viendo cositas muy básicas del ensayo, vamos a utilizar diferentes recursos de argumentación, desde los hechos, las evidencias, la opinión de los expertos, los casos ilustrativos, ejemplos específicos, estadísticas, experiencias que a ustedes mismos les haya pasado o experiencias que a otras personas les hayan pasado, a un tío, a un familiar, etc. Los testimonios de otras personas todavía más lejanas y el conocimiento previo que ustedes tengan sobre ese hecho. ¿Ok? Pero lo importante aquí es distinguir que pueden ocupar cualquiera de estos recursos, pero mientras más se acerquen a este lado, menos confiable es la información. Mientras más sea para este lado, más confiable es la información. Por lo tanto, procuren buscar, por eso se les recomienda que busquen en artículos académicos, en libros científicos y académicos, hechos, evidencias y opiniones de expertos, porque esta es la argumentación más fuerte. Un caso intermedio son los casos ilustrativos, ejemplos específicos y las estadísticas. Y todos estos requieren citas y referencias. Si yo digo que estoy argumentando que busquen tal información y que en el Excelsior dijo que la fecha en que Fidel Castro dio su discurso ante la ONU fue en 1979, pues tengo que citarlo. Tengo que citar que Excelsior 2017 y al final en las referencias con toda la información. Bueno, antes de pasar a las consideraciones finales, vamos a ver el ejemplo de la actividad integradora. Aquí está.
Prepa en línea CEP, módulo 3, ensayo, consecuencias sociales y culturales ante un fenómeno natural, nombre del estudiante, la fecha en que se elabora el proyecto. Y para la introducción, en el cuadrito que nos anexa Prepa en línea, aunque son 1, 2, 3, 4, 5 puntos que debo abordar en la introducción, en este módulo, en este proyecto integrador, solo vamos a enunciar el objetivo. Les recuerdo que su ensayo seleccionado debe estar basado en cualquiera de estos fenómenos, solo uno, ¿ok? Y aquí redactaríamos el objetivo con el siguiente ensayo. Se tiene el objetivo de conocer a profundidad las características sociales, culturales, socioeconómicas del movimiento estudiantil de 1968, por ejemplo. Y ahí no iría una cita porque es su introducción. Posteriormente en el desarrollo también nos piden 1, 2, 3, 4, 5 puntos en un ensayo. Prepa en línea en este módulo solo nos va a pedir el D, que es desarrollo una postura acerca de la tesis presentada. Entonces, como queremos conocer las condiciones sociales, políticas y económicas del movimiento del 68, pues vamos a buscar información, como ya vimos, de cuándo y cómo sucedió este fenómeno, cuáles fueron las consecuencias sociales y culturales. Y ojo, ¿cuándo y cómo sucedió? En 3 fuentes diferentes. En periódico, en artículos académicos, tal vez ahí sí sea el blog de alguna persona que lo haya vivido, pero que sería en la parte de los testimonios, pero sí es importante que sean 3 fuentes, ¿ok? Y para cada pregunta, ¿cuándo y cómo sucedió? Para que ustedes digan, ok, según el blog dice que sucedió en 1965, pero en los periódicos y en el libro tal dice que fue en 1968. Entonces ahí podemos ver la confiabilidad o no confiabilidad de esta fuente, ¿no? Ahí es cuando estamos empezando a argumentar. Aquí es donde tendríamos ahora sí que utilizar las citas para ir diciendo de acuerdo con el blog dice esto, de acuerdo con el periódico se dijo esto, y ahí van a empezar a desglosar toda esta información. En conclusión, expresa una postura final. Como pudimos ver, el blog dijo una cosa, el periódico dijo otra, entonces considero que quien tiene razón, ejemplo, es el periódico porque es lo más confiable, aunque también indagué en el libro tal, la historia del historiador Sutanito de tal, prestigiado experto en este tema, que dice que fue más exacto, me dio el día y el mes, por ejemplo. Pero aquí es tu postura final, que apoyes finalmente con qué argumento te quedas, con qué punto de vista. Y aquí les digo, bueno, expresa tu postura final con los alcances y limitaciones a partir de la síntesis y reflexiones a la que llegaste. Pues de todo lo anterior, ¿cuál es tu reflexión final? Recuerda desarrollar cuál era tu postura sobre los fenómenos naturales antes y cuál era tu postura ahora. ¿Ok? Finalmente anexaríamos las referencias, que es todos los datos importantes. Aquí yo les hice un ejemplo. El investigador consulta diversas fuentes de información para darle orden al hecho antes de llegar a comprenderlo. Prepa en línea CEP 2016. Y es la referencia que yo les puse a ti. Prepa en línea CEP 2016, actividad formativa, interpretación de hechos obtenido de tal página. Para darles un ejemplo de cómo era una cita y cómo era una referencia. ¿Ok? Ustedes tendrán muchas más referencias y muchas más citas. Bueno, recuerden que deben enlistar todas las fuentes consultadas y citadas en su escrito. Recuerden que deben utilizar conectores. Los conectores ya vimos que son las palabras que me ayudan a unir los párrafos, ¿ok? Si no los utilizas adecuadamente va a ser como cuando vemos a alguien exponer y dice todo el tiempo, bueno, y a continuación, bueno, y a continuación, bueno, y a continuación es muy repetitivo y le resta valor a tu escrito. Si tú checas esta página, vas a encontrar algo muy sencillo, conectores gramaticales muy fáciles. Es más, vamos a aperturarlo, que fácilmente ustedes pueden ir buscando en esta página a la hora de estar redactando, y les ayudará a tener más vocabulario y una mejor redacción de su escrito. Adicción, por ejemplo, cuando quiero agregar un párrafo, y también, además, más, aún, por otra parte, sobre todo, otro aspecto. Entonces, podríamos tomarlo para que sea más fácil de entender,
que son palabras que unen los párrafos, pero lo que le estamos dando con estos conectores son sinónimos para no solamente decir por otro lado, por otro lado, por otro lado, por ejemplo, por otra parte. Entonces ya es diferente, aunque estamos agregando lo mismo, pero son palabras sinónimos para no repetir y no cansar y darle calidad a nuestro escrito, ¿ok? Entonces les recomiendo mucho el uso de estos conectores y que retomen, sé que ya lo vieron en los recursos de la semana, pero que lo vuelvan a retomar, la cohesión y la coherencia. Es muy importante porque todavía nos falla este punto de que ustedes lean cómo están escribiendo. En un principio podemos decir, conforme vas escribiendo, que se entiende muy bien, pero si yo le doy una segunda leída, vas a darte cuenta que por ahí se te fueron errores de dedo, que por ahí algo no suena bien o que repetiste mucho esta palabra. Por ejemplo, en la semana de ayer me sentí muy angustiada. ¿Qué será angustiada? Por ejemplo, sentirse con mucha atención. Entonces ya repetí 2 veces el por ejemplo. Eso es parte de la cohesión y la coherencia. Hay que procurar darle una lectura final para mejorar esta cohesión y coherencia en mi escrito. ¿Ok? Por eso les digo que hagan esta actividad con tiempo. Recuerden ver este video de YouTube. Para citar y referenciar en formato de APA y evitar el plagio involuntario, checa la siguiente URL, que es la misma que les he estado enviando cada vez que retroalimento sus actividades, porque aquí está muy bien elaborado cómo vamos a redactar, cuál es la diferencia entre una cita corta, una cita larga, el parafraseo, las referencias y cómo hacerlo en Word. ¿Ok? Que es lo mismo que se aplica para el PowerPoint. Posteriormente, que analicen sus fuentes, que sean confiables. Entonces, esto está en el blog, en el punto número 2 de Leyadi WordPress. Lo vuelvo a repetir porque a veces se nos olvida qué es una fuente confiable y qué no. Entonces, si ustedes le dan al vínculo, van a ir a este blog y elementos básicos para realizar tus tareas, cómo organizarte, fuentes confiables. Que por ejemplo, si alguien me dice que la necrofilia es la atracción a los colores negros y yo me lo creo, pues voy a decir yo tengo necrofilia. Y les encargo que busquen en el diccionario qué es necrofilia y verán que es algo muy diferente. Entonces, y vergonzoso si nosotros decimos que somos necrofílicos. Pero bueno. Entonces es importante que nosotros sepamos si la información que nos comparten es confiable o no es confiable. ¿Ok? Y como les digo siempre, eviten Wikipedia, eviten monografías.com, Buenas Tareas, Rincón del Vago, Answer y Yahoo. Lo que sí es que debemos cuidar estos son los datos que debemos cuidar, que cada página que veamos o cada artículo cumpla con estos puntos para saber que sí es una página confiable, una fuente confiable. Bueno. Posteriormente, el ejemplo de ensayo utilizando base de metas individuales. Aquí les proporcioné un ejemplo que encontré en YouTube que me parece muy bueno, dura 9 minutos, de cómo podemos entender lo básico de un ensayo, cómo elaborarlo. ¿Ok? Y finalmente recuerden el formato que deben cumplir para su ensayo. Bueno. Algo sencillo, inspirada en ese video que les recomendé, aquí les estoy mostrando cómo sería un ensayo. Primero, no es necesario que dejen todo esto en una misma hoja, porque si hacen el ensayo como debe ser, van a ocupar más de 4 hojas para poder expresar sus argumentos. Entonces, con que anexen así el título, bueno, la escuela, el módulo, el facilitador, el título de su ensayo, el nombre del estudiante, la fecha y la introducción. Esta es la introducción, ¿ok? Aquí yo la copié y la pegué para que identificaran los elementos importantes, pero vamos paso a paso. Introducción. Como persona, tengo varias metas en la vida, pero considero que la más importante en estos momentos es tener mi certificado de preparatoria, con el cual espero conseguir un mejor trabajo y ganar un mejor salario. La introducción trata de captar la atención de quien nos está leyendo y manifiestan las ideas principales, como vimos en lo que nos pide Prepa en línea, el objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Pues tener mi certificado de preparatoria. Para obtener mi certificado de preparatoria, la idea principal es conseguir un mejor trabajo y ganar un mejor salario.
O lo podríamos poner así, como que este es mi objetivo, como aquí lo puse, el azul es el argumento a favor 1 y el verde es un argumento a favor 2. En el desarrollo vamos, como lo dice su nombre, a desarrollar, a argumentar, a profundizar en este argumento, ¿ok? Entonces el argumento 1 sería, actualmente trabajo en el área de ventas como promotor de tarjetas de crédito. Es un puesto difícil, considerando que toda la jornada laboral estoy parada junto a un módulo ofertando la tarjeta a personas que pasan, quienes a veces pueden ser amables y otras veces no tanto. Lo más pesado es la hora de la comida e ir al baño, y más cuando estoy sola en el módulo. Considero que con mi certificado preparatoria y la experiencia que ya tengo en ventas podría cubrir el perfil de estudios de otros puestos mejores como coordinador de promotores, ejecutivo bancario, entre otros. Esta es mi argumento a favor 1. Conseguir un mejor trabajo, por eso lo puse con azul. ¿Por qué? Porque estoy dando las razones o relaciones entre conseguir un mejor trabajo y el certificado de preparatoria, ¿ok? Entonces, este párrafo por eso se los puse en azul. Este párrafo se los puse en verde, ya no lo copié y pegué otra vez, ya nada más lo dejé en verde, porque son las razones o las relaciones entre el mejor salario y el certificado de preparatoria. Es verde porque aquí está, ganar un mejor salario era mi argumento a favor 2 de obtener el certificado de prepa. Y aquí lo desarrollé. Adicionalmente, al conseguir un mejor trabajo, tendré un salario más alto, más estable que en mi trabajo actual. En mi trabajo actual, mi salario depende de personas que les interesen las características de la tarjeta que ofrezco. En el caso de que la persona esté interesada, también puede suceder que sea rechazada para darle la tarjeta por varios factores. El principal suele ser su historial crediticio. Si tuviera un mejor salario, podría ahorrar y apoyar económicamente a mis padres. ¿Ok? Entonces, ojo, porque esto, como les decía, refleja el argumento a favor 2 y por eso lo puse en verde. Ujú. Ya están desarrollados mis dos ideas principales, mis dos razones por las cuales debo obtener mi certificado de preparatoria. En mis conclusiones voy a repetir exactamente lo que ya he dicho, mi objetivo con mis dos argumentos, uno a favor y uno en contra, que es como yo les recomiendo que hagan su ensayo, pero en este caso fueron dos a favor. Los vuelvo a repetir, pero con otras palabras, porque ya estoy dando mi punto de vista. En conclusión, y como he dicho anteriormente, mi objetivo más importante en estos momentos es tener mi certificado de preparatoria, objetivo principal, el cual me ayuda a conseguir un mejor trabajo con una mayor remuneración económica. Me considero una persona constante que cuando se plantea una meta, no desiste hasta conseguirla. Por lo tanto, sé que pronto lograré mi certificado. Esa fue mi conclusión. ¿Ok? En mis referencias, aquí estoy plasmando mi punto de vista. Si se dan cuenta, mi punto de vista es que es importante obtener mi certificado de preparatoria para conseguir un mejor trabajo y obtener una mayor remuneración. ¿Ok? En las referencias no se las puse tal cual porque le quiero dar los tips. Siempre es importante buscar fuentes de información confiables, siempre. Ya les dije que pueden utilizar este tipo de argumentos, elementos. Los elementos básicos para las referencias es que hayan citado y parafraseado dentro de la introducción, dentro del desarrollo, sus fuentes. Con el apellido y año de publicación del artículo, y las referencias irían con apellidos y nombre del autor, la fecha de publicación, el título del artículo, la página o párrafo y la URL. Entonces, considerando esto, volvemos a hacer las conclusiones y las referencias como ejemplo nada más, y ya anexo mis fuentes confiables. Si se dan cuenta, todo es igual. En conclusión, como he dicho anteriormente, me considero una persona constante. Cuando se plantea una meta, no desiste hasta conseguirla. Por lo tanto, sé que pronto lograré mi certificado. Es lo mismo. Y aquí anexé algo que investigué en una fuente confiable a través de Google Académico. ¿Y por qué no? Como dice Iriondo 2007, lograr un proyecto personal integral que incluya un campo personal progresivo. Un cambio, perdón, personal y progresivo.
porque es un tema que tiene que ver con la autorrealización. Este autor habla de la autorrealización. Entonces, esta es mi cita y aquí abajo están las referencias. Aquí ya pongo al autor con su apellido y la abreviatura de sus dos nombres, el año de publicación del artículo, el título del libro, en este caso, porque es un libro, la editorial, el número de página y de dónde lo obtuve, la URL. Entonces, lo importante aquí es que cada referencia debe tener su respectiva cita dentro del escrito. Recuerden, al final, aplicar el formato solicitado en la actividad por prepa en línea. Entonces, si no hay ninguna otra duda, creo que ahorita no tengo preguntas. Vamos a checar. ¿No? En- ya, vamos a continuar. En- Eso sería todo por parte del ensayo. Le doy guardar. Es un ejemplo que posteriormente les compartiré. Y continuamos. Las consideraciones finales para este módulo van a ser, recuerden, uno, enviar su proyecto integrador en tiempo antes del domingo, antes de las 23:55 horas, porque para el proyecto integrador no hay prórroga, yo entrego calificaciones el lunes. El miércoles, administrativamente, claro, el miércoles 25 de enero deben descargar su portafolio de evidencias para confirmar sus calificaciones. Yo no les entrego calificaciones. Las calificaciones están disponibles aquí en la plataforma, en el portafolio de evidencias, ¿ok? Entran y lo descargan o entran y lo pueden ver. Bueno. El inicio del módulo de recuperación para aquellos que hayan sacado menos del 60% o del puntaje 60 va a iniciar el 26 de enero y durará hasta el 8 de febrero. Para mayor información acudan a su tutor. Y finalmente, estas son las referencias, que en este caso fue el proyecto integrador y por aquí tuve un errorcito, ¿no? Pero bueno, estas fueron las referencias de esta semana. Ahí está, no estaba completo. Les agradezco mucho estar presentes, haberlo visualizado y espero que el esfuerzo de darles los ejemplos para que puedan realizar su ensayo sirva para que puedan realizar actividades de mejor calidad. Y nuevamente les agradezco mucho. Cualquier duda, sigo al pendiente con ustedes a través de a través de nuestro mensajería, a través de nuestro chat grupal de Hangouts, etc. Y muchas gracias. Buenas noches.